las 7 de la noche, 13 minutos, les presentamos nuestro informe especial. Así son las cifras de consumo de sustancias en el territorio colombiano, más los resultados de operativos que dejan importantes resultados para combatir el tráfico de estupefacientes. Daniela Chaura con los detalles. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes de Telecafé Noticias. Desde el departamento de Caldas realizamos también un informe regional e incluso nacional sobre el aumento de sustancias psicoactivas en el país. Las cifras que entrega el Ministerio de Justicia es que alrededor de los 5 años se han incautado 1.934 toneladas de cocaína. Se han erradicado diferentes cultivos. Autoridades trabajan incansablemente para entregar operativos positivos y minimizar estas cifras. Realizamos este informe nacional. En Colombia, las personas con abuso o dependencia de sustancias psicoactivas alcanzan el 21% y representa una de las 531.000 personas. Otra de las conclusiones del estudio es que el 19,3% de las personas encuestadas reporta haber consumido cualquier tipo de sustancia ilícita. Desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 31 de enero del año 2025, el país ha incautado más de 1,9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 215.000 kilogramos de base de coca y ha destruido 454 laboratorios clandestinos, situación que sigue afectando el país, según el Instituto de Ciencias Políticas y Seguridad Nacional. Y alcanzamos un récord histórico. 1.934 toneladas de cocaína fueron incautadas. Según el ministro de Defensa, los resultados de incautaciones han sido más positivos en comparación con el gobierno anterior, un máximo de 43 cultivos erradicados, pero el expendio de sustancias conlleva a que más colombianos sigan consumiendo. Indudablemente el fracaso de la paz total y la política errática frente al tema de erradicación y ataque frontal al narcotráfico pues ha llevado a que el país hoy en día tenga más hectáreas de coca cultivadas, se estén produciendo más de 2.000 toneladas de cocaína al año. Y si bien el gobierno suele mencionar que han aumentado las incautaciones, pues es apenas lógico que aumenten las incautaciones si es que estamos aumentando no solamente los cultivos, sino la producción. Lo primero es entender que el problema del consumo es un problema de salud pública. Aquí no se trata de criminalizar al consumidor, hay que entenderlo como un problema de seguridad y de salud pública para atender a los consumidores. Y el enfoque de prevención ahí es muy importante. Pero esto debe venir acompañado de una política y de una estrategia desde las ciudades y los departamentos. Ojalá fuera a nivel también del gobierno nacional, pero ante los desafíos con este gobierno que tiene un enfoque totalmente diferente, los mandatarios locales tienen que hacer grandes esfuerzos desde sus secretarías de seguridad para controlar el territorio, para llevar a la justicia a los responsables del microtráfico y sobre todo esforzarse en coordinar con las otras agencias del Estado para desarticular a las estructuras criminales. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, presentó este lunes 10 de marzo ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU la solicitud para que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias más peligrosas. Los resultados de incautaciones han sido gracias a la articulación del Ejército Colombiano, la Policía Nacional, DIJÍN y Fiscalía. El tráfico de sustancias y consumo también se hace presente en varias regiones del eje cafetero, por eso nos desplazamos para conocer el informe desde el departamento del Quindío. Nuestra periodista Adriana Ruiz con más información a esta hora de la noche. Adriana, adelante. Daniela, así es, y compañeros de Telecafé Noticias, televidentes, realmente la situación en el Quindío pues es bastante preocupante y es que según las cifras que se entregan desde la red hospitalaria pública, se han incrementado en un 786% las atenciones por consumo de cocaína en esta parte del país. El panorama es muy desalentador. Según cifras del Hospital Mental de Finlandia, las citas se han incrementado en un 786% por consumo de cocaína, seguido de un 86% por consumo de cannabis. Se ha podido identificar que las consultas por primera vez asociadas al consumo de cocaína han aumentado de manera exponencial. En segundo lugar, el consumo de cannabis y en tercer lugar, el consumo de opiáceos. Hospital Mental de Finlandia se han establecido algunas líneas estratégicas para empezar a implementar en las diferentes instituciones educativas. El año inmediatamente anterior pudimos llegar a los 11 municipios después del municipio de Armenia, ajenos al municipio de Armenia, para prevenir
frente al consumo de sustancias psicoactivas. De estos pacientes, el 66% corresponden a hombres de todas las edades. Lo más preocupante es que una gran proporción se han convertido en habitantes de calle asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Y ahí podemos establecer que hay municipios como Montenegro, Calarcá, La Tebaide de Calarcá, y Quimbaya, que están produciendo habitantes en condición de calle, asociado al microtráfico y asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Debido a que las altas cifras de violencia intrafamiliar en el departamento están asociadas al maltrato por consumidores de estupefacientes, el hospital, en asocio con la red pública del departamento, pondrá en marcha durante el segundo semestre de este año la red de cuidadores de personas adictas. Pues esta es la situación que se registra en el departamento del Quindío, varios municipios afectados por este flagelo tan lamentable. Pero ¿cuál es el panorama en Risaralda? Saludo a mi compañero John Jairo Posada. John Jairo, muy buenas noches. Gracias, Adriana. En efecto, en Pereira, a través de diversos operativos y allanamientos que se han registrado durante los últimos meses, se han encontrado laboratorios de drogas sintéticas en barrios exclusivos de Pereira. Además, ha aumentado el consumo de alcohol y cigarrillo en los jóvenes. Veamos la información. En Risaralda, el 47.8% de los escolares han consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida. El 4.6% de los escolares han consumido tranquilizantes. En este momento el departamento de Risaralda se respalda en los estudios nacionales de consumo. El último estudio sale en el año 2022 con información en población escolar entre 12 a 18 años. También tenemos unas acciones, digamos, y un respaldo en el estudio de población hogares entre 12 a 65 años. Entre tanto, la gerente de un hospital. La ansiedad es uno de los signos más frecuentes y sobre todo acude más la mamá o el papá a pedir ayuda de cómo abordar a su hijo, porque el hijo o no quiere ir a estudiar o se desaparece todo el día o se va para el colegio y no llega al colegio. Y también consultamos a un psicólogo experto. El problema ya está. El adolescente vive en un mundo de inautenticidad, de pérdida de valores, vive en una sociedad que ya lo hizo explotar. Ya es muy complicado. Además, una ley tiene valor de ley solo cuando los padres, quien promulga la ley está sometida a esa ley. Mientras los estudios y las investigaciones siguen avanzando, es cada vez más evidente el consumo de drogas sintéticas en Risaralda. Las campañas de prevención continúan en los 14 municipios de Risaralda. Vamos ahora con Carlos Aguirre en Manizales. John Jairo, muchas gracias. Pues déjenme contarle a usted y a los televidentes que el panorama en Caldas no es diferente al que pasa en otras regiones del país. En el caso particular, Manizales está ocupando el 5º lugar a nivel nacional en consumo de estupefacientes. Desafortunadamente, colegios y universidades son los sitios más propicios para dicho consumo. Aquí les presento el informe. Caldas enfrenta un panorama preocupante en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas en su población escolar. Así lo indica el secretario de Salud de Manizales, Juan David Gómez. Los recientes resultados de la última encuesta nacional escolar revelan cifras que indican que el departamento debe enfrentar importantes retos y aumentar esfuerzos en la prevención, que es la clave en la concurrencia de los padres de familia. El último estudio nacional nos da un reporte que más o menos la prevalencia a nivel nacional es de 9.5 por cada 100.000 habitantes en consumo de sustancias psicoactivas. Manizales está por encima, estamos de quintos a nivel nacional, estamos en un 14.4% por cada 100.000 en la prevalencia, lo que nos indica que debemos trabajar fuertemente para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Me parece espantoso, por donde uno anda no hay nacional, y más que todo en la galería. Así haya permiso o no haya permiso, eso no aguanta. Hay personas que sí controlan eso, otros que no. Se acaba con el organismo, con la persona, lo pueden matar.
Respecto al consumo de otras sustancias psicoactivas, Caldas no se queda atrás. Ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el consumo de marihuana, con una prevalencia del 8.9%, y el segundo lugar en consumo de popper, con una prevalencia del 3.4%. En cuanto a los pegantes, el departamento también se posiciona en segundo lugar, con una prevalencia del 1.8%. En la parte de salud nosotros tenemos programas donde hacemos unas actividades de prevención, actividades para el tratamiento y actividades para la rehabilitación de estas personas. Eso es inaudito que una persona venga por la 23, uno venga con el niño de 5 o 8 años y lo vea ahí armando su cigarrillo como si nada. Pues eso se volvió tan normal que desde que yo era un niño, hace 70 años fumaban. Yo en la época mía fui drogada, pero no es como la cochinada de hoy en día. Llevo 32 años y medio de haberme dejado la droga. No, me parece muy normal. Estamos en una época del siglo XXI y pienso yo que a la persona que le gustan esas cuestiones es el gusto de cada persona, es como el que le gusta el trago, es como el que le gusta la leche, como el que le gustan ciertas comidas. Estas cifras reflejan una realidad que exige atención inmediata y un compromiso decidido por parte de la sociedad. El futuro de los jóvenes caldenses está en juego y es imperativo que se tomen medidas que permitan revertir estas tendencias en el consumo de sustancias psicoactivas.